Bueno, ¿cómo determino entonces si hay muy buena suministro de alimento de esa colmena? Una de las observaciones prioritarias que se va a hacer es observar las larvas de los cuadros. Entonces yo saco un cuadro, busco las larvas que sean más pequeñitas y determino cuál es la cantidad de jalea real que hay en esos alvéolos. Una colmena bien alimentada debe estar la larva, que ustedes la pueden ver aquí en la gráfica, sobrenadando en una gran cantidad de jalea real. Prácticamente debe ser más abundante la jalea real que la larva, y esto pues me está indicando que es una colmena que está entrando muy buenos recursos de polen y de néctar y están alimentando adecuadamente las larvas. Entonces aquí podemos ver la cantidad, la larva que se encuentra sobrenadando sobre la jalea real. Esa jalea real, dependiendo de la edad de la larva, pues va a variar en su composición y también en la frecuencia en que las abejas alimenten esas larvas. Entonces las larvas más pequeñas van a recibir una composición de jalea real más diferente en la medida en que va pasando el tiempo, y también va a variar en las castas de cada una de los miembros de la colmena. Entonces una larva que esté destinada a ser reina se va a alimentar con una jalea que es más rica en lípidos y en carbohidratos, ya que los carbohidratos estimulan la forma en que la reina o futura reina consume, es un fagoestimulante. Eso permite que la abeja consuma grandes cantidades de alimento en un corto tiempo, y de ahí que por eso las reinas o las larvas de las reinas crecen bastante rápido y son mucho más grandes comparadas con las larvas de obrero. Entonces es una medida y es una muy buena observación. Cuando yo saco un cuadro, debo observar las larvas sobrenadando en jalea real. Caso contrario, cuando yo destapo una colmena y veo que sobresale la larva y hay una pequeña cantidad de jalea real en el fondo, me está indicando que esa colmena tiene problemas de alimentación y que se hace necesario empezar a suplementarla. En algunos casos puede ser tan crítico una deficiencia de proteína que las obreras terminan consumiéndose las larvas, ya que son la principal fuente de proteína que en ese momento pueden llegar a tener. Entonces, colmenas en donde no hay entrada de pan de abeja o de la parte de proteína buscan las larvas como fuente de esa proteína, y es de esta forma que también presenta patrones de postura que no son uniformes, que se encuentran poca viabilidad de esa cría. Entonces es indispensable observar la cantidad de jalea real que tiene en ese momento un alvéolo cuando yo hago la revisión, ya que puedo determinar qué tan bien o qué tan mal se encuentra alimentada esa colmena. Bueno, Diego Quintero pregunta: ¿hay una capacitación con un contenido de nutrición y cómo balancear en proteína, aminoácidos y minerales? Diego, sí, vamos a hacer, creo que es en la 2 clases adelante, vamos a hablar sobre nutrición y alimentación de abejas, muy básico, de acuerdo a las necesidades que tienen las abejas y la forma en que se deben de suplementar. Javier Rangers pregunta: ¿cuál es la proteína ideal para las abejas? Se dice que la proteína debe estar por encima del 27%. Cuando nosotros observamos, les voy a mostrar una gráfica. Cuando ustedes observan el pan de abeja, ustedes pueden ver que el pan de abeja presenta diferentes tonalidades de color, o sea, diferentes colores, y es porque la abeja no basa su entrada de proteína en una sola especie vegetal. Lo que la abeja trata de hacer es balancear la proteína con base en el perfil de aminoácidos esenciales, que son 10, y va tomando el polen de una planta, lo va tomando luego de otra, luego lo va tomando de otra, diferentes especies, y de acuerdo a esa entrada trata de equilibrar el nivel de proteína y también el perfil de aminoácidos que requiere. Varios estudios soportan que las abejas tienen preferencia por las plantas que producen proteína de mayor concentración, o sea, proteína de mayor calidad, y también
prefieren visitar las plantas que en su polen que están produciendo se asemeje mucho o tenga un alto contenido de aminoácidos esenciales. Entonces es de las preferencias que tienen las abejas cuando hacen el pecoreo. Cada especie vegetal, su polen es diferente, su morfología en el tipo polínico es diferente. Prácticamente la huella dactilar de las plantas es la morfología del grano del polen, y cada grano de polen pues, presenta tonalidades diferentes. Entonces, por eso nosotros cuando observamos el pan de abeja, logramos observar diferentes tonalidades en el polen, ya que eso me está indicando que las aves están tomando varias fuentes de proteína. Por eso es también importante que cuando nosotros instalemos las colmenas lo hagamos en ambientes que sean altamente diversos en términos de cobertura vegetal, porque eso pues permite a las abejas poder hacer de forma más eficiente ese equilibrio de los aminoácidos esenciales, buscar y poder balancearlo. Cuando nosotros instalamos colmenas en cultivos o monocultivos, pues solo le estamos permitiendo a la abeja acceder a una sola fuente de proteína, y en esos casos podría llegar a suceder un desbalance en la forma en que las abejas equilibran la proteína. Entonces, como recomendación, buscar zonas o establecer apiarios en zonas de alta riqueza en cobertura vegetal para garantizar esa productividad y esa sanidad dentro de las abejas. Rodrigo, si uno encuentra una colmena con poca jalea real, ¿con qué la puede alimentar para ayudarle? Es buscar un sustituto de proteína. Hay varias formas de hacerlo con tortas de proteína. Puede ser tortas de soya, levadura. Bueno, hay varias estrategias, pero aquí en Colombia es difícil encontrar esos ingredientes. Lo que uno generalmente recomienda es utilizar el Promocalier L. Cuando nosotros miramos el Promocalier L en su composición de aminoácidos, prácticamente le está supliendo todos los aminoácidos esenciales que requieren las abejas. Entonces uno hace una solución o un jarabe 2:1, 2 kilos de azúcar, 1 litro de agua y 5 ml de Promocalier por cada litro, y de esa forma pues podría ayudarle a la colmena a cubrir ese requerimiento de proteína. Bueno, fuera de evaluar cómo se encuentra alimentada una larva, yo también puedo empezar a determinar cuál es la calidad sanitaria de esas larvas. Por condición general, una larva debe ser de color blanco perlado, debe verse brillante. Yo cuando saco el cuadro observo las larvas. Esas larvas deben de presentar esas tonalidades de blanco perlado brillante. Ahí me estoy asegurando y puedo tener la certeza de que esas larvas no tienen ningún problema sanitario que esté asociado a hongos, a bacterias o algún tipo de virus. Y caso contrario, cuando yo observo las larvas en tonalidades oscuras, que se encuentren opacas, tonalidades amarillas, pues me está reflejando que hay un proceso de infección que puede venir de diferentes agentes etiológicos, que puede provenir de un virus, de una bacteria, de un parásito, y que si no se hace o no se identifica correctamente cuál es ese agente, puede crear la mortalidad de la larva o de la pupa, afectando la viabilidad de esa cría. Entonces también debo hacer la observación del color de esa larva, y eso pues me está indicando la calidad sanitaria que puedan llegar a tener mis colmenas. Bueno, otra de las observaciones que se hacen, que en algunos casos y en algunas épocas es posible llegar a observar, es las realeras. Cuando yo destapo una colmena y observo realeras, primero tengo que identificar qué tipo de realera es, y de esa forma pues yo puedo determinar qué tipo de acción voy a encontrar. Cuando yo observo las realeras en pequeñas cantidades, de 3, 4, y se encuentran en el centro del cuadro, esas realeras se relacionan con un reemplazo natural o por una muerte accidental de la reina. Entonces, si yo en alguna revisión previa, por una mala manipulación que hice de los cuadros, maté a la reina, pues las abejas tienen que formar una nueva realera, una nueva reina de emergencia,
y es muy característico que se encuentre en todo el centro del cuadro y en pequeñas cantidades de realeras. En este caso, como ustedes pueden observar en la gráfica, hay 1, 2, 3, 4 realeras, y esto yo lo puedo interpretar como unas realeras de emergencia, ya que se encuentran en medio del cuadro. Entonces, otra de las características es, si yo observo esas realeras a los laterales del cuadro o en la forma más externa del cuadro, pues esas realeras me están indicando que son realeras de enjambrazón y el cual requiere una atención prioritaria por parte del apicultor para evitar que esa colmena se me vaya a enjambrar. Una de las señales que permite determinar cuando una colmena se va a enjambrar es que la reina para la postura, empieza a haber formación de realeras a los costados de los cuadros, empieza a haber una sobrealimentación de unas larvas que fueron escogidas para ser reinas, y una vez la reina madre o la reina fecundada, la reina madre que estaba ahí se asegura que va a haber descendencia en esa colmena, emite todas las señales de enjambrazón, emite una frecuencia de sonido totalmente diferente, y luego sale esa reina madre con un grupo grande de abejas y zánganos también tratando de despoblar esa colmena. Entonces toca tener mucho cuidado en determinar qué tipo de realeras se van a presentar. Bueno, ya dentro de las prácticas rutinarias que uno debe hacer y de acuerdo a un plan de actividades, si nosotros en las primeras clases habíamos dicho que una vez que nosotros conocemos cómo se comporta la zona, en cuáles son las épocas de mayor abundancia de néctar y de polen y cuáles son las épocas de escasez, uno con esa información y apoyados en un calendario floral, debemos empezar a establecer un plan anual de actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a las características agrobiológicas o agroclimáticas de la zona, yo debo empezar a realizar unas prácticas que sean muy puntuales, y eso pues me va a permitir ser más eficiente en el manejo de las colmenas. Dentro de esas prácticas, lo primero es hacer una alimentación de las colmenas, el cual se realiza en las épocas de escasez, cuando hay baja entrada de néctar y de polen. Yo empiezo a suplementarle la parte de energía de la colmena a través de los jarabes de azúcar y de la parte de proteína con base en sustitutos que me promuevan esa formación o ese aporte de proteína hacia la colmena. Entonces, dependiendo de la observación que yo hice de la zona, sé en qué momentos debo empezar a aplicar el jarabe y en qué momentos debo aplicar las tortas de proteína o las fuentes de sustituto de proteína. En algunos casos uno puede observar que hay muy buena entrada de pan de polen corbicular en ciertos periodos del año, pues en esos momentos no hay necesidad de cubrir ese requerimiento, solo se aplica el jarabe, y en otros casos pues es el contrario, entra bastante néctar pero no está entrando bastante pan de abeja, perdón, polen corbicular, y por lo tanto tendría que suministrarlo. Entonces, de acuerdo a la necesidad que tenga la colmena, yo empiezo a determinar qué tipo de alimentación voy a aplicar. Hay dos tipos de alimentación, una que es una alimentación de sostenimiento, el cual se hace en esos periodos de escasez del alimento, y hay otros tipos de alimentación que ya es de estimulación, que se hace en ciertas épocas del año, en especial cuando se encuentra muy cerca los periodos de prefloración o se encuentra muy cerca a los flujos grandes de miel, y es una forma de engañar a la reina diciéndole que ya arrancó una prefloración. La reina interpreta que tiene muy buena entrada de alimento, aumenta las tasas de postura, desarrolla una gran cantidad de larvas que van a ser transformadas en abejas adultas, y de esa forma yo logro tener una colmena con una muy buena población antes del inicio de los periodos de flujo de néctar. Recordemos que la producción de miel está relacionada con la cantidad de abejas, pero recordemos que esas abejas deben ser pecoreadoras. Por lo tanto, la estimulación que uno haga de esa colmena se debe hacer en un ciclo de 120 días o unos 3, 4 meses antes de los periodos de floración, más o menos unas 4 o 5 alimentaciones previas a ese gran flujo de alimento.
De esa forma yo logro estimular la postura de la reina, y esas primeras posturas, después de que pase el tiempo, voy a tener abejas, que ya sean las abejas pecoreadoras, que salgan a campo a buscar esa alimentación. Esta es una forma de hacer la suplementación muy personal. Utilizo polvo de polen, jarabe muy concentrado o miel de opérculo. Agrego Promocalier, agrego aceite de maíz, hago la mezcla y las empaco en bolsas. Personalmente utilizo ese sustituto líquido, no lo hago en una torta sólida, considero que el consumo es más rápido y lo logra movilizar de una forma más eficiente. En algunas ocasiones utilizo polvo de abeja, como pueden ver en la gráfica. Pongo unas bandejas en los apiarios y en esas bandejas pongo el polvo de polen, y las abejas pues van hacia ese depósito, hacia bandeja, y van tomando el polen. Entonces ustedes logran observar que llega a la bandeja, hacen movimientos rápidos, intentan impregnarse del polen y se lo llevan hacia la colmena. Entonces es una forma de suministrar rápidamente ese suplemento. Las abejas tienen preferencia, uno rápidamente puede observar que se lo llevan. Yo hay veces pongo 1 o 2 kilos en esas bandejas y en 2 o 3 días ya completamente se lo han llevado. Entonces es una forma también de aplicarlo. Obviamente, y haciendo la salvedad que ese polvo de polen debe provenir de colmenas que no tengan ningún problema sanitario, que no tenga problemas de esporas por algún hongo, ya que podría estar contaminando las demás colmenas. También este polvo pues ya proviene de un proceso de secado, de tamizado, en el cual pues se garantiza en cierta forma la eliminación de algunos agentes que pueden llegar a afectar la sanidad de la colmena. Estas son las tortas aplicadas en las bolsitas. Las abejas pues terminan rompiendo la bolsa, consumiéndola. Más o menos una colmena de 10 cuadros, yo le aplico unos 200 a 250 gramos de suplemento de proteína, y en colmenas muy pequeñas o en núcleos de 4 a 5 cuadros utilizo entre 120 a 150 gramos más o menos cada 15 días. Entonces es una forma de aplicar, las abejas lo consumen bastante bien.